Bueno, Hernán Karlenievich, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Bueno, gracias por este momento que te tomás para charlar conmigo. Estoy muy... ¿Cómo se hace una ciudad de la nada? En el medio de la nada, a fines del siglo XIX y en el Uruguay. bien. El mundo entero es un documental sobre Francisco Piria, un personaje muy particular. Bueno, es un documental que se los recomiendo, véanlo, si pueden, es muy difícil encontrarlo, pero en algún momento tal vez tienen la oportunidad. Hacernos un breve resumen, Hernán, del documental y después vamos a hablar un poquito de la música, de cómo elaboraste la música, de cómo la fuiste pensando, cómo fuiste yendo y viniendo con el director y todo eso. Así que, primero, para introducción, un breve resumen del documental de Francisco Piria y después pasamos a la música. Dale, dale. Bueno, primero que nada, te agradezco muchísimo por este espacio para contar, siempre es un placer. Y bueno, particularmente con vos. Eh, el documental de Francisco Piria, en realidad, bueno, llega a mí a través de la productora Éxtasis Cine, después de haber hecho dos cortometrajes con ellos, ellas en realidad. Y, y bueno, cuenta la historia de Francisco Piria que, digamos, si conocen la ciudad de Piriápolis o escucharon alguna vez hablar de la ciudad de Piriápolis, es el fundador, lleva su nombre, su apellido en realidad. Y en síntesis, digamos, una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que después lo voy a mencionar en términos de lo musical, digamos, fue lo que inspiró lo musical, fue esta idea de cómo Francisco, siendo muy chico y quedando huérfano de padre y madre, llega a Uruguay y de pronto de la nada, es decir, de un lugar que era prácticamente arena y piedra, con el correr de los años termina fundando una ciudad, ¿no? Y dotándola a su vez de toda una simbología, de toda una carga justamente simbólica enorme, y de un peso arquitectónico también potente. Eh, pero bueno, partiendo básicamente de nada, ¿no? Y el documental, bueno, si bien yo te voy a dar mi mirada, si bien cumple con todos los formalismos del documental, que cuenta la historia desde que nació, de su historia particular en Italia, su vinculación con el misticismo de, ¿cómo se llama? La alquimia y toda su Ujú. historia. Para mí el documental tiene algo de obra de arte en sí, hasta en algún punto te diré que es una excusa, cumple con la formalidad del documental de contar, pero está armado con imágenes muy lindas, la vinculación con el sonido, porque también el trabajo sonoro que, Ujú. que vos hiciste junto con el diseñador de sonido se imbrican y trabajan muy bien. O sea, para mí es una especie de obra de arte integral, donde está imagen, sonido, que por momentos es difícil diferenciar, que eso también está bueno después hablar de algún caso particular, y las imágenes, que son muy lindas. Y encima te cuenta la historia de Francisco Piria, que está buenísima. Así que si vos tenés preparado ahí un bello PowerPoint, ¿no? Nos Ujú. vas a contar un poco el proceso compositivo, cómo fuiste aproximándote a la obra. Exacto, sí. Vamos Sí, con bueno, eso. en sí hay varias cuestiones que vos acabas de mencionar que yo las iba a mencionar ahora, me las había guardado ahí como un poco bajo la manga, pero sí, sí, tal cual. Vamos a ver eso. Les voy a compartir. El Bien. mundo entero. Sí, en principio, bueno, mencionar a quienes participaron con quienes tuve un vínculo más directo durante toda la realización. Bueno, por supuesto, el director, Sebastián Martínez, el director de sonido, que fue Víctor Tendler. En la mezcla estaba Jorge Miranda, también tomamos muchas decisiones ahí finalmente en esa instancia. Y bueno, por supuesto, Paula Orlando, que fue la productora, no la estoy mencionando acá, pero bueno, con quien estuve vínculo más estrecho y más permanente fue con ellos, digamos. Eh, Una, lo que una, sí. di- me voy un poquito por las ramas. Volvé al, Sí, al folleto.
Porque Sí, últimamente le estoy prestando mucha atención a los carteles del cine, ajá, que es algo que está muy pensado, ¿no? En cuanto a la tipografía, porque en una imagen te tienen que comunicar muchas cosas. Y ahí me estoy ujú, dando cuenta de que hay un círculo, que es algo que está relacionado con la música, ¿no? ajá. Hay una maqueta como algo artificial y una mano casi de un dios que pone sobre la nada, sobre un círculo algo. Ahora estoy empezando a entender que no es casual esa foto, ¿no? Vos encontrás En algunas. absoluto. Claro, no, me estoy dando cuenta recién. O sea, es un negro la nada, una luz que viene de arriba que es Dios, y es una especie de Francisco Piria Dios, que de la nada pone un hotel tremendo, que es el Hotel de los Argentinos, que, que es una construcción faraónica, digamos, para nuestra visión. No, Sí, no estoy seguro específicamente si ese no es el castillo de Piria. ah, Me parece que en el póster había quedado el castillo, pero sí, es decir, durante la película funcionan como separadores o como iniciadores de sección. Esta suerte como de bandeja o de plato en donde se van ubicando estas edificaciones. Y sí, tal cual, digamos, es como esta idea de, bueno, con mucha precisión, además, en términos de las orientaciones, si da al este, si da al oeste, si da al norte, si da al sur, cómo le da el sol, es decir, hay un conjunto de toma de decisiones que tienen que ver con eso también, ¿no? Es decir, todo lo que construyó, lo construyó con un criterio muy específico. Eh, y adivino que la música que vos hiciste también. Hay como todo un subtexto que por ahí al que no ujú. le presta atención diría, ok, si agarró un teclado, tiró unos sonidos, pero no, ahora nos vas a contar bien cómo fue todo ese proceso que es muy, muy rico, creo que solamente o sea, que no lo puede adivinar alguien externamente, pero es Sí, interesante no, cómo el proceso compositivo parte desde un interior medio místico. ujú. Sí, 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 totalmente. Parte mucho de lo que ocurre en el documental y en la historia del mismo Piria, y también no son decisiones arbitrarias, es decir, está todo como muy pensado en relación a lo que ocurre visualmente y en relación a la historia, digamos. Eh, Muy rápidamente, lo primero que me gustaría contarles es, en términos de las etapas del trabajo, cómo fue. Mencionar que, bueno, en principio fue esta llamada de Paula Orlando, de la productora, y esto lo menciono más allá de una cuestión anecdótica, por un hecho muy concreto, que es que ella me iba contando la historia, ¿no?, que querían contar y de qué se trataba este personaje y en qué contexto estaba haciendo lo que estaba haciendo y demás. Y realmente, por más que suene como extraño, se me iba armando la música en la cabeza. A medida que ella me iba contando la historia, ya de pronto dije, ok, podríamos utilizar esta paleta de sonidos, este tipo de procesos, vincularlo de esta manera con los sonidos del diseño de sonido y demás. Entonces, esta llamada de Paula fue realmente el inicio de la música, ¿sí? Y fue en la etapa de post, en la postproducción. A partir de eso yo hice un primer boceto como imaginando cosas que podrían llegar a sonar, sin haber hablado inclusive todavía con el director. Fue como, no sé, a ver, mandale algo de esto, le dije a Paula, quizás va por acá. Y a partir de ese boceto tuve la reunión con Sebastián, que me acuerdo que la tuvimos en un bar, en una esquina ahí por Santa Fe, y había mucho ruido, yo llevé mis auriculares y la compu, y bueno, y él escuchó como algunos otros materiales que yo había hecho eh, específicamente para esa reunión, y bueno, inmediatamente supimos que estábamos los dos encarrilados en el mismo carril, valga la redundancia. El mismo mood, el mismo Total, tono. sí, sí, Bueno, estábamos re en el mismo plan. eso es Estábamos. crucial, o sea, arrancaste bien. Eso Creo. facilitó mucho, digamos, porque enseguida hubo mucha confianza por parte de Sebastián y de Paula en lo que yo fuera a hacer, y me dieron realmente mucha libertad. Había algunas referencias, había algunos temp tracks, como estas músicas temporales,
que realmente no conectaban mucho con mi estética, ni con lo que yo tenía idea de hacer, pero como que de alguna manera supe rescatar el espíritu de lo que querían hacer y enhebrarlas a todas en una suerte de estética común y desarrollarlas. Y eso les gustó, realmente fue como, de nuevo, una situación muy cómoda en la que me dijeron, dale para adelante, y eventualmente hemos probado para un par de escenas, un par de cositas, pero siempre estábamos muy encarrilados de nuevo. Bueno, ahí a los pocos días hicimos una sesión de spotting en donde también estuvo el director de sonido, o sea, vino Víctor y vino JM también. Y bueno, terminamos de decidir en qué momentos iba a haber música. Ellos prácticamente querían música en toda la película. Si se fijan, hay prácticamente música en toda la película. Salvo en un par de lugares en donde yo sugerí que podríamos respirar un poco y trabajar más bien el diseño de sonido. Pero es una película que está muy cargada de música. Fue un trabajo bastante grande, digamos, en ese sentido. A partir de ahí y de elegir dónde iba a haber música, yo tomé ciertas decisiones en términos de, bueno, elegir como cierta paleta de sonidos. Y a partir de eso, por ejemplo, apareció Ignacio Salvadores, que toca el saxo, que es amigo mío también, y Micaela Pérez, también muy amiga, que, bueno, es artista electrónica, ya después voy a hablar un poquitito de ellos, pero bueno, con quienes empezamos a trabajar más bien la sonoridad concreta, ¿no? Los saxos y las antenas electromagnéticas y cosas por el estilo. A partir de eso, bueno, fue cuestión de empezar a hacer maquetas para todas las escenas. No empecé de manera lineal, pero sí lo primero que hice fue la introducción, porque fue la primera idea que tuve. De la introducción fui saltando de manera no lineal hacia diferentes lugares, pero especialmente fui como completando regiones en las que tenía paletas similares, como todo lo que tenía que ver con la iglesia y lo espiritual, bueno, encarar primero todo eso, todo lo que tenía que ver con los edificios y la arquitectura, después todo eso, y así siguiendo, trabajarlo como por capas de paletas. La paleta es acotada, ¿no? Usaste una librería de samplers de placas, el Sí, saxo con técnicas extendidas y procesado, la antena esta que después nos vas a explicar, que no entiendo bien qué es. sí. Sí. Ahora ya en breve llego a eso. Ah, ok. O no sé si querés que saltemos ahí, Jerónimo, vos contame. Vamos, yo estoy. Ok. Bueno, queda muy poquitito de las etapas y ahora Está bien. vamos ahí. Bueno, de ahí fueron las versiones finales. O sea, llegamos básicamente a eso. Luego la edición con imagen, en donde hubo como ciertos retoques, donde, bueno, en general es muy común que pase eso. Jerónimo, vos Un poquito más sabrás larga, más un que yo. poquito más corta. Claro, acá, bueno, que yo, en lugar de 2 minutos, que sea de 1 minuto y medio y arrancar con un fade. Entonces, bueno, en lugar de un fade in, bueno, componer el creyendo, ¿no? Ir armando la cosa más gradual y cosas por el estilo. Pero no tuviste ningún momento de Mickey Mousing, de puntilleo, eso no. Sí, hubo Un par varios. de juegos así muy puntuales. Sí. Eso lo cuento ahora en la diapo que sigue, que es en términos del concepto. Estoy re ansioso. Ah, no, quizás yo lo tengo armado, de nuevo, podemos jugar esta no linealidad, quizás yo lo tengo más armado, estructurado así, pero No, si no, querés dale, que jugar. está bueno, porque yo me voy por las ramas. Ok, más así, vamos, no lineal también. Bueno, obviamente, les contaba entonces, algunos retoques, fuimos a la instancia de mezcla, donde inclusive se terminó de resolver algunas cuestiones de espacialización, porque, bueno, fue una mezcla 5.1, algunas cosas de la música yo las tuve en cuenta como por una mezcla 5.1, pero otras, Víctor, el diseñador de sonido, y JM las decidieron mezclar así en ese momento. Y después, bueno, lo clásico, no sé, la partitura, el registro, y yo tenía ganas de sacar el disco que salió a través de Inquilino Records, gracias a Nicolás Barchowski. Bueno, que salió el mismo día que la peli, o sea, tenía ganas de que sea un estreno en simultáneo, digamos. ¿Sí? Está bien. Bien.
ahora sí pasaría al concepto. En términos del concepto, hay algo de la personalidad de Piria que tiene que ver con lo múltiple, ¿sí? Porque hizo un montón de cosas diferentes, eso si ven la peli se van a dar cuenta. Desde para ganarse la vida hasta para hacer esa ciudad y demás, y siempre se lo consideró un personaje como fuera de lo común, ¿sí? Entonces, desde lo musical traté de proyectar eso también en las capas sonoras, ¿sí? Por otro lado, como comentaba Jerónimo hace un rato, bueno, la alquimia es un tema central en la peli, en la vida de él. Entonces procuré trabajar una suerte de alquimia sonora, ¿sí? Entre lo sonoro y lo audiovisual también. Es decir, aquello que se vea que de alguna manera se pueda transformar en algo que suena, y lo que suena que tenga un vínculo muy directo con lo que se ve. E incluso los sonidos entre sí y cosas por el estilo. Después trabajar la idea de música integrada. Este es un concepto de un español que se llama Conrado Xalabarder, que yo cuando lo descubrí me di cuenta que era lo que me gustaba hacer, antes ni siquiera sabía que existía, que es cuando de pronto la música y la paleta musical se vincula directamente con algún componente del guión, con algo que ocurre en la historia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, toda la paleta de sonidos, que es lo que voy a comentar en un par de diapositivas, va a tener que ver justamente con elementos de la alquimia, con cosas que figuran en las escrituras más antiguas en relación a la alquimia y demás, ¿sí? Después, un aspecto que me interesaba de la música es que sea una música atemporal, es decir, que no sea una música de época justamente, pero sí que tenga algunas referencias espaciales en términos de que se escucha por momentos muy sugerida, una clave de candombe ahí como en diferentes momentos y como muy lenta y medio oculta entre diferentes materiales. De pronto, bueno, uno puede llegar a remitirse a la idea de, ok, estamos en Uruguay, ¿sí? No se me ocurrió ir por el lado más cliché. Quiero decir, eso es lo más cliché que llegué. Sí, sí. Creo que es La bastante decisión más cliché sutil. que llegué a tomar, digamos. ¿Cómo, Sí, perdón? es bastante sutil. Y en general, Sutil. me parece Es muy... que lograste tu cometido porque yo estaba prestando atención a la música Ujú. y no es, no sé, no es ni futurista porque pasa algo, un pedazo que tiene que ver con el guión. No sé, es difícil vincularla, sí, es atemporal. No es Sí, disonante, pero tampoco es perfectamente armónica, se integra mucho con los ruidos, te va llevando, crea el clima. Bueno, muchas veces ni te das cuenta que hay música porque entras en ese viaje. Y me ujú. parece que era parte del objetivo, ¿no? Absolutamente, sí. Sí, 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 sí. Bueno, de nuevo, redundando un poco con lo que ocurre en la peli, trabajar con lo oculto, hay muchas cosas que son filtradas, que de pronto aparecen, o sea, son cosas que desde el concepto a mí me fueron guiando. Yo no sé si estas cosas se van a escuchar en primera instancia cuando uno está viendo y escuchando la peli, especialmente porque poca gente escucha específicamente la música, y está esto que decíamos el otro día con Jerónimo cuando estábamos charlando, que bueno, que la música, que se supone que una buena música de películas no se escucha, para nosotros es todo lo contrario, pero bueno. Una Este, de las modos de musicalizar una peli es que no se escuche, ujú, pero hay otros. Pero claro. sí, cuando te meten en el clima y te va llevando y no te das cuenta, y está bien hecho, está buenísimo. Me parece Ujú, que. sí, 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 absolutamente. Bueno, después, esto un poco vinculado con lo de la alquimia sonora, trabajar con lo que son las transformaciones de materiales. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si una nota de un instrumento de metal frotado, ¿sí? Como de percusión, pero frotado, se va transformando gradualmente en una nota de saxofón? O estas antenas se van transformando, ¿no? Estas interferencias que son como más bien bandas de ruido se transforman en las olas del mar, por ejemplo, que se ven después. Bueno, del Río de la Plata, ¿no?
Entonces, bueno, a mí en general como compositor, las transformaciones de materiales, las transformaciones sonoras me gustan mucho y me estimulan, digamos, la creatividad, así que esto fue como una capa más. Y luego la intersección aural, que tiene que ver con esto que mencionaba Jerónimo, básicamente bueno, tenemos ambientes, tenemos efectos y tenemos la música. Bueno, tratar de ir en búsqueda de esa zona de intersección, ¿sí? Es decir, sonidos que se parezcan o que tengan cualidades musicales, ¿sí? O que podamos percibir como musicales, músicas que tengan cualidad de efectos o de ambientes, ¿sí? Ambientes que vayan hacia la búsqueda del otro, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, todo el tiempo con esa idea de alquimia, de transformación y de búsqueda mutua. La paleta básicamente se compuso de un instrumento que es de vidrio, ¿sí? Que es el verrofón, ahora les voy a mostrar cuál es. Los saxos, la antena electromagnética, algunos objetos de diferentes materiales, de vidrio, cerámica, metal y demás. Son todos estos elementos que yo les había comentado recién, en términos de los cuales la alquimia se da lugar. Algunas texturas electroacústicas, es decir, quizás el saxo está procesado o tenemos, no sé, llaves de mismo el saxo que de pronto tienen, no sé, delays y algún proceso espectral y alguna cosita. Bueno, texturas electroacústicas en ese plan. Y Me habías sintetizadores. contado que, por ejemplo, hay toda una secuencia de trenes que ahí jugás con el ruido del tren, del vapor saliendo, que Ujú. para mí era el ruido del tren. Bueno, está todo muy mezclado y se forma una textura electroacústica y después vos me revelaste que eso está hecho con el saxo. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, respiraciones o sonidos de viento a través del saxo, que de pronto, bueno, están grabados como sonidos continuos, pero con moduladores de amplitud, ¿no? Lo que uno llamaría un LFO, en términos más técnicos. Bueno, van abriendo y cerrando y de pronto pueden generar como esa idea de un tren antiguo Eso funcionando. es uno de los clips que más me gustó, que más disfruté, porque se integra Ujú. la imagen, creo que funciona autónomamente. Lo podría subir como un videoclip si MTV siguiera pasando videos. Y encima, claro, porque se mezcla el ruido del tren, que tiene un ritmo, la sonoridad, el vapor, y además hay como una secuencia medio electrónica, ¿no? Que Ujú. está lejos de ser bolichera y electrónica punchi punchi, pero es agradable. Ujú. Esa parte me encantó. Bueno, genial. Sí, sí, esa es una de mis partes favoritas también. Ah, bueno. Disfruté mucho componiendo eso. Este, mm, Bien, entonces, a partir de todo esto y estos sintetizadores, bueno, acá hay algunas capturas de pantalla de los instrumentos, concretamente, eh, que a lo mejor les pueden llegar a interesar. Este es del berrofón, y el berrofón es este instrumento que se toca justamente haciendo círculos con los dedos. Y a mí, este movimiento circular fue uno de los elementos generadores de prácticamente el material más relevante para mí dentro de la película, ¿sí? Porque es un gesto que en sí, de alguna manera, simboliza para mí el mundo entero. Quizás es un detalle, pero realmente me sirvió para organizar los materiales. Y a partir de ese gesto, con un crescendo, ¿sí? De pronto vamos a tener diferentes consecuencias de esa acción, ¿sí? Este, Bien, es una suerte de versión de esto que hemos visto y a lo mejor hasta hecho en alguna fiesta. Les menciono brevemente algunos de los materiales que van a encontrar en la película, pero los vamos a escuchar así por separado. Lo primero es algunos saxos de Nacho, que, bueno, grabó básicamente mucho material en crudo, cerca de 1 hora o algo así. Él estaba viviendo en Londres en ese momento, me mandó el material a través de la nube y yo corté, edité y seleccioné, digamos, lo que más me servía y a su vez hubo un par de iteraciones en donde yo le fui pidiendo, che, bueno, ¿por qué no agregamos algunos slap? Che, ¿por qué no agregamos algunos creyendo más graves o algunas cosas con otro saxo?
y así siguiendo. Entonces, así llegamos a estos materiales que tenemos acá. El primero es justamente uno que hace referencia al sonido del berrofón que suena al principio de la película, que ya lo vamos a escuchar, que es este. Bien. Tenemos varios más. No sé, Jerónimo, decime si te parece que vale la pena escuchar todos. Bueno. Sí, Vamos a me poner... gustó cómo van apareciendo los armónicos, parecido a las copas, que según cómo frotás, suena un armónico otro. Tal cual. Bueno, pongo el segundo. A ver. Bien, quizás este gesto, por ejemplo, no apareció literalmente, sino justamente estirado, esto que dura unos segundos, de pronto en un minuto, y más grave, y en un par de capas, y Claro, filtrado, y deforma. con resonadores. Entonces, de pronto no Sí, se reconoce, pero sigue teniendo esa misma cualidad, ¿no? si lo hubieras puesto así, te lleva a film noir, jazz, no sé, y vos le escapaste Absolutamente. a todo eso. Total, sí, 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 sí. Bueno, pongo, no sé, el último, ya pasamos a Dale. otro. Bien, esos son básicamente llaves y slaps, ¿sí? O sea, notitas realmente muy cortas y sin un tono específico. Que bueno, por ejemplo, eso es lo que corté y puse en sincro, a tempo, Con en la el escena tren. de las dos señoras viendo el álbum de fotos, ¿no? Ah, cierto. Que van primero en sincro con un reloj que suena ahí en la escena, y después, bueno, se van agregando diferentes capas y demás. Tengo que decir, antes de que lo diga alguien más, que esa escena es una cita de una película que yo amo desde que soy chico, que es Volver al Futuro. Sí, En la escena inicial de Volver al Futuro 1 hay una polirritmia de un montón de relojes. sí, claro. El opening. Eh, y bueno, para mí fue muy lindo hacer una suerte de cita conceptual de eso con el saxo y los relojes, porque eran, bueno, un álbum de fotos que mostraba, bueno, justamente fotos de diferentes épocas, entonces cada tiempo tiene un reloj El tiempo, distinto, claro. Sí, y un hace poco que va la volví a marcando. ver Ujú. y la trataba de analizar y los relojes están todos fuera de tiempo. Igual sí, es buenísima esa construcción. Hay relojes que Sí, van sí, a 120 y otros que van a 130, 140. total, sí, 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 es Pero, justo. pero se arma, está perfecta la metáfora del tiempo. No, el opening de esa película es tremendo. En 4 minutos te dice, mirad, la vas a pasar bien y la película Ujú. se trata de esto, de esto, de esto y de esto. Es Relajate y clarísimo todo, disfrutá. está muy bien hecho, sí. Si yo la vuelvo a ver, creo que una vez por año la veo. Y la música de esa peli Ah, también. bueno, Alan Silvestri, Alan Silvestri, que maestro. vi un reportaje, me voy un poquito a la mierda. Claro que después tomé conciencia, esa peli no es una peli de gran presupuesto, fue una peli grande, pero no sabían que iba a ser el super éxito y no tiene grandes tomas, viste, de así impresionantes. Y a Alan Silvestri le dijeron, che, mirá, hacemos una música potente, así, grande, Ujú. tipo John Williams. De hecho, querían llamar a John Williams y medio desconfiaban de Alan Silvestri. Y tal cual, vos escuchás y después, si volvés a ver la peli, vas a ver que las tomas son muchas en estudio, muy tranquis. Eso es Ujú. un gran ejemplo de cómo la música te agranda una peli, por ejemplo. O es una de las más Absolutamente. visuales. Sí, 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 total. Además que la peli está genial. Después la 2 y la 3 sí, tienen más guita y hacen tomas, bueno, en el lejano oeste y todo. Sí, 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 sí. La producción de la 2, bueno, y de la 3 también, sí, ni hablar. Sí. Pero bueno, me fui a la mierda. Bueno, Estamos volvemos a viendo estudios, la madera, la materia prima. volvemos a Porque estudios con Micaela Pérez, que hizo
una antena electromagnética, que yo no sabía lo que era hasta que me la mostró. Le dije, che, necesito algún material que suene como raro. Bueno, hizo esto, ahí la vemos, ahí con su cablecito. Y básicamente lo que hice fue acercarla a la computadora, a la laptop, ¿sí? A la pantalla, al teclado, al disco rígido, o sea, como diferentes lugares de la compu para grabar estos materiales. Pero antes probé con un tubo, probé, no sé, con la heladera, con un microondas, o sea, con diferentes elementos. Y bueno, lo que más me gustó cómo sonó para este contexto fue justamente esto, ¿no? La propia compu. Y suena más o menos así. Esto, por ejemplo, es acercando y alejando. Ese es un tipo de material. Les muestro uno más y ya si quieren pasamos. Este es el último en la diapositiva. Es todo el montaje de varias capas que suena cuando él habla de lo que va a pasar dentro de 200 años. Es esta capa sola, digamos, falta todo el resto de los sintetizadores. Por ejemplo, en ese caso, lo que estaba pasando y por qué la decisión de trabajar con ese material tenía que ver con el hecho de que se escuchaban olas, ¿sí? Se escuchaba el oleaje en un plano muy abierto del agua, y de pronto yo quería que esas olas tengan consecuencias en la antena electromagnética y viceversa, como que la ola venga de la antena y se vaya al agua, ¿no? Bueno, de nuevo... ¿Ahí se mezcla con el sonido de las olas? Sí, en esa escena se mezcla con el sonido Está de las olas. laburado así, en paralelo. Está laburado así. Yo pedí específicamente, ahí ven el cuadernito que usaba, con todas las notas que fui tomando durante la etapa de mezcla y de composición, porque justamente muchas cosas terminamos de ensamblarlas en la etapa de mezcla. ¿Sí? Y en la etapa de composición, bueno, en principio trabajar con estas transmutaciones sonoras, usé muchos procesos espectrales, resonancias, trabajé mucho con ciertas cuestiones de brillos en términos de ecualización, ¿no? Cosas que de nuevo desaparecían y aparecían como con cierta saliencia, con cierto relieve, ¿sí? Me interesaron mucho las ideas de síncresis y de Mickey Mousing en función de esto que vos comentabas hace un rato, Jerónimo. Para mí era importante tratar de asociar como muy directamente algo que se veía a algo que sonaba, ¿sí? Que podía ser algo completamente arbitrario, pero que en términos audiovisuales para mí funcionaba, digamos. Por ejemplo, no sé, el reflejo de una lente cuando se movía la cámara, bueno, no sé, o una sombra que daba al sol de pronto, bueno, que eso esté sonorizado de alguna manera también, ¿no? Hay un plano de la iglesia con que el sol medio pasa de refilón y se ven unos rayos y hay unos sonidos agudos, ¿no? Exacto, sí, Hay como ese tipo de cosas. Cosa de que todo el tiempo te des cuenta de que hay una relación directa, ¿no? Y esto tenía que ver con la alquimia, esto que les contaba hace un rato, bueno, tratar de convertir lo que se ve en algo que suene y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también trabajar los puntos de sincronización, desde la composición, buscar estas intersecciones aurales que les había comentado con ambientes y efectos. Y después, bueno, hay algo que tiene que ver con un motivo melódico, ¿sí? Hay una melodía que aparece que no es exactamente un leitmotiv asociado a alguien, no es el leitmotiv de Piria o el leitmotiv de algo o de alguien, ¿sí?
Pero sí es un motivo melódico que se repite, como una suerte de idea recurrente, que también se va transformando a lo largo de la peli en función de qué es lo que se ve. Y después hay motivos tímbricos y sonoros, o sea, hay como cierta idea de que, por ejemplo, no sé, para toda la parte más espiritual y de la iglesia, hay, por ejemplo, sintetizadores, ¿sí? Y voy trabajando con perillas y filtros y eso, ¿no? Y algunas resonancias quizás con algún gong o alguna cuestión como muy puntual, pero bueno, sí hay motivos que van definiendo ciertas temáticas, ¿sí? Y que pueden ser tímbricos y sonoros. Y de alguna manera, incluso trabajando con toda esa paleta y con todo esto que les estoy contando, tratar de tener un criterio que unifique todo. O sea, que le pongas play a lo que hoy es el disco y que suene, bueno, justamente como eso, ¿no? Como algo en donde de pronto se note que hay una composición y un criterio que unifica todo. Bien. Entonces, la transformación, y esto que les había comentado del berrofón y del gesto que escuchamos del saxo, se da en general en términos de un creyendo y un decreyendo, ¿sí? En el comienzo de la película hay una nota de berrofón que va creyendo y tiene un decreyendo que es un movimiento de la cámara directamente, ¿sí? O sea, está también asociado al movimiento de la cámara. Justo el clímax es el corte de negro a lo que se ve de la imagen. Y eso, de alguna manera, para mí siempre lo pensé como eso que les cuento ahí, como una anticipación, con una consecuencia, como una suerte de fuerza generadora que se cristaliza en algo, y con un concepto que tiene alguna resonancia también, ¿sí? Con algo que queda de un determinado concepto. Bien, ese sería uno. A lo mejor si se escucha muy bajito, después lo podemos usar directo desde el Drive. Eso lo digo como si vas a editar, esto no aparece. Ok. Acá vemos otro. Acá vemos otro. Y acá llega huérfano de padre y madre, en la más absoluta miseria porque le habían robado toda su casa. Y empezó a ver lo que pasaba en Montevideo. Primero tenía que sobrevivir. Bien. Bueno, ese juego del sonido me encantó. Cuando habla el señor, se escucha una nota, pero medio que parece un auto. Y después me encanta esa decisión, ¿quién la tomó? El diseñador de sonido, que pasa en colectivo y se Víctor, puso en caballos. Me sí, parece sí. genial, está buenísimo. Gran decisión, hermoso queda eso. La estaba viendo con mi esposa Andrea y le puse pausa y le pregunté, ¿viste que pasó un colectivo? Sí, escuchalo de nuevo. Ah, son caballos. Como que Sí. Bueno, justamente, él junto con JM, con el que mezcló, tomaron ese tipo de decisiones. En realidad, bueno, mayormente Víctor, justamente para darle una temporalidad a la actualidad que estábamos viendo. Entonces, ves algo actual, pero escuchás su correlato antiguo, digamos. claro, pues está la imagen, pero te habla del pasado, me parece que es genial. También hay otro juego muy interesante, que no sé si lo pensás ver después, de las bicicletas, que es toda una textura con el ring de la bicicleta, que también yo pensé que era música, bueno, es una especie de música, y ahí la hizo el diseñador de sonido. La hizo Víctor, eso, sí. De hecho, ahí vos como que cediste, no es tuya, meté el gol vos. ¿No? Total, sí, fue centro y gol, digamos. Sí.
No, pero bueno, ellos ya tenían un criterio también muy, muy cocinado de qué es lo que iban a hacer desde el punto de vista sonoro, digamos. Oh. Bueno, hay un par de ejemplos más breves de esto, del creyendo con consecuencias, que de alguna manera me fue guiando en la composición. A ver. Este es uno lindo porque tiene como un carácter diferente igual. Piria construye poder desde un lugar nuevo, de absoluta independencia. Bien, que en este caso, digamos, una de las cosas que más me gustan es el hecho de que, de alguna manera, esta música, que es música de foso, es decir, música extradiegética, que los personajes no pueden escuchar ahí adentro, digamos, de pronto, cuando vemos este edificio desde adentro, cobra una reverb, ¿sí? Tiene una reverberación que la involucra dentro del espacio. Claro. ¿Sí? Que es algo que no venía pasando en toda la peli. Es el único momento en donde vi este espacio y dije, che, ¿y qué pasa si lo escuchamos adentro? El resto de las capas no lo tienen, pero no sé si se llegan a escuchar los graves y demás. Pero bueno. Pero quizás una cosa que sí les puedo decir para guiar un poco la escucha es el hecho de que para cada plano que estamos viendo hay una suerte de variación de este unísono que comienza con el berrofón y que va haciendo un creyendo en densidad, ¿sí? Hasta lograr una suerte de... digamos, se transforma en algo mucho más grueso y mucho más complejo, ¿sí? Algo que partió de este sonido más sencillo. Y eso es un poco también uno de los ejemplos más claros para mí de esto que les comentaba, del creyendo que tiene una consecuencia, ¿no? Y ese creyendo en realidad tiene que ver con la propia historia de Piria, justamente que de la nada hizo un todo muchísimo más complejo a lo largo de su vida. Sí, como una metáfora que parte del silencio, una sinusoide, el espectro se va enriqueciendo y termina en algo muy complejo. Exacto, igual, lleno de capas y que se interrelacionan y demás. Y a su vez esas capas, como les decía, para cada plano que vamos a ver, bueno, tiene algún grado de modulación, ¿no? O sea, un grado de adaptación a la situación que vamos a ver, que de paso funciona como una suerte de flash forward musical, ¿no? Es decir, aquello que veamos en esta introducción, que son como estos diferentes espacios, bueno, más adelante va a sonar como está sonando acá. ¿Sí? Vamos entonces a la mezcla completa. Hemos llegado, dijo Fonti. ¿A dónde?, pregunté. A la ciudad de Piriápolis que prometí hacerte visitar. Entonces no hay duda. ¿El ideal del fomentista del siglo XIX llegó a realizarse? ¿Se hizo carne la sublime utopía del soñador? Efectivamente,
respondió mi amigo. Yo creía soñar. Aquella ciudad que había oído mencionar en tantas ocasiones era fruto de mi siglo. Recordé las acerbas críticas que se hacían al hombre que se atrevió a imaginarla. Piriápolis. Entonces no era el sueño de una mente enferma, como se creyó en mi época. Bueno, me parece, bueno, ahora con toda la explicación es más fácil, pero en general en el opening de casi todas las películas, o al menos el estándar, Sí. es esto. Te vende la peli va de esto, este va a ser el clima, y ahí sintetizaste un poco todo el concepto, bueno, del círculo desde la nada hacia la expansión, el creyendo. Bueno, ahora con toda la explicación me cierra perfecto. Pero viste, en casi todas las pelis funciona así. Hay una secuencia, al menos en las más, no sé, comerciales sería, o no sé, en las que me gustan a mí, cuando el relato está claro. Después está el Sí. cine experimental, ok, que empieza por el final, no sé. Pero está buenísimo cuando arranca diciéndote, sentate, vas a ver esto. Y ahora entiendo, claro, todas las músicas en medio que se desprende de este concepto. Ahí ya presentaste la antena, presentaste lo raro, el futuro, la temporalidad, el creyendo, la simpleza, transición a la complejidad, el concepto de transición relacionado con la alquimia. Está todo ahí. ¿En cuánto? ¿3 minutos? No sé qué. Sí, un poquito más. Sí, sí, ponele, 3 minutos, sí. Está buenísimo. Cuando se logra esa síntesis, me parece que ya arrancamos bien. O sea, antes de esta presentación o antes de nuestras charlas, es muy difícil poder captar toda esa información que en realidad a mí me sirve como una suerte de guía para componer o como un concepto rector, digamos. Y para mí es como pretencioso esperar que la gente se dé cuenta de eso. No, pero Si ocurre, genial. hay Pero- una forma de captar que es voluntaria o subliminal. O sea, creo que pasa en toda obra de arte, no sé. No es que te tienen que explicar todo, che, mirá ahora. Nosotros porque estamos poniendo la lupa ahí. Pero Ujú. pasa en todo. Cuando una silla está bien hecha, es linda, es cómoda, y ya la ves y sabes, bueno, esta silla es para un lugar paquete, o es para el living de mi casa. Y después puede venir un carpintero y decirte, mirá, yo le puse tal madera, le puse este acá, esto allá, y de acuerdo, para que sea más cómodo, más resistente. Ujú. Eh, o sea, si bien está toda la explicación, no es necesario que el público general lo sepa. En este contexto que estamos charlando, estamos poniendo la lupa ahí, el microscopio. Claro, Pero claro. yo creo que eso siempre está. Es muy raro que un artista encare una obra porque sí, tira 3 pinceladas y dice, bueno, a menos que sea, bueno, un artista conceptual, que también es válido. Entonces, bueno, me voy por las ramas. Perdón, volvamos. Bueno, lo que sí son algunos fragmentos sueltos de algunas partes de la película que ponen de manifiesto un poco todos estos criterios compositivos y de paleta y demás de los que estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo, que es la primera vez que lo vamos a ver a Piria, detrás de esta página del libro, bueno, justo cuando abre la página, abre un filtro que abre más capas y demás, ¿no? De nuevo, puede parecer como muy trillado, muy cliché, un lugar como muy común, pero realmente me sirvió para ordenar algunas zonas de la composición y a mi criterio quedaron bien.
Piria es un personaje que se abre a distintas lecturas e interpretaciones. Su vida y su obra plantean una serie de interrogantes. No todos tienen respuesta. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en el que hay un elemento oculto que voy a dejar que lo intenten escuchar antes de revelarles cuál es. Fue el primero en Montevideo en vender relojes de bolsillo, que los importó de Europa, que además los vendía garantidos, y él decía, son garantizados hasta que se paren. Tenía ese tipo de cosas. Del mismo modo que en esos remates de mercaderías. Bien. De hecho, lo voy a mantener como un elemento misterioso. El que lo descubre me manda un mail y se gana un premio sorpresa también. Un poquito de lado, claro, un premio que también es sorpresa. Ah, pero está claro, vamos a dar unos indicios. Es una sección bastante rítmica, habla de Montevideo. Tampoco es tan oculto. Sí, va por ahí. Bien. Y, por ejemplo, un caso en donde se da esta relación como muy directa, justo es en un momento además que no tiene ninguna relevancia narrativa el plano que vamos a ver. O sea, a mí me encanta, lo vi y por eso también un poco me enamoré de lo que estaba viendo. Pero bueno, hay una relación muy directa entre lo que se ve y lo que suena, ¿sí? O sea, se me ocurrió de pronto sonorizar algo que se ve. Eso sería síncresis. Claro, sí, tal cual. Viste que es muy común confundir sincronismo con síncresis, ¿no? Claro, bueno, sí. Sincronismo es una de las palabras que forman la palabra síncresis, es sincronismo y síntesis. Claro. O sea, en este caso, o sea, tiene que ver con una cierta, justamente lo podemos pensar como un grado de sincronización entre algo que se ve y algo que suena, ¿sí? Que, digamos, definido por Gion, que es, por Michel Gion, que es quien justamente propone ese término, resulta ser una soldadura irresistible entre eso que estamos viendo y eso que suena, ¿no? Claro. Pero lo complejo es que no es el ruido de un vaso, que apoyas un vaso, se rompe un vaso. Ahí hay síncresis, pero bueno, hay sincronismo. Creo que el concepto de síncresis es más abarcativo porque por más que no haya ningún punto concreto de un ruido tac, hay algo en la imagen y en el sonido que hace que pertenezcan al mismo mundo. Tal cual, sí. Adivino que este ejemplo va por ese lado. Exacto, sí, tal cual. O sea, puede resultar algo arbitrario. Quiero decir, desde lo arbitrario puede resultar también un ejemplo de síncresis efectivo, digamos. ¿Sí? Claro. Es decir, apoyar un vaso y poner el golpe de un martillo, ¿no? O sea, que sean dos elementos que no necesariamente van de la mano, de pronto, gracias al poder de la síncresis, ocurre. ¿Sí? Bueno, en el ejemplo de los caballos y el colectivo, ¿cómo lo analizarías? Pasa un colectivo y se escucha un ruido de caballos. Hay un juego poético también. Claro, sí, tal cual. Sí, que tiene que ver con este criterio. Poética. Total, sí. A pleno. Va por ahí. Vamos con el paisaje. De nuevo, es un detalle en un brillo de esto que vamos a ver, pero hay varios en la película. Piria desembarca en la Argentina con una fórmula que conoce de memoria. Fraccionar los terrenos, bombardear con publicidad, comenzar el loteo. En una primera etapa planifica un autódromo, un casino y el balneario. Un nuevo Piriápolis, a menor escala. En el momento que llega Piria, aparece una especie de campaña. Bien. Es muy sutil, muy bajito, no sé si se llegó a escuchar ahí. Sí, es una nota muy aguda, similar a un acople agudo. Es una nota aguda a la que se le suma otra nota más aguda,
justo cuando aparece ese reflejo ese brillo del sol. ese brillo, tal cual, sí, Sí, tal sí. cual. Pero bueno, hay ciertos puntos en la película donde pasa eso. Sí, con la iglesia que habíamos dicho antes. Con la iglesia hay un par, de hecho, cuando entramos a la iglesia, cuando está subiendo también la cámara. Bueno, en fin, varios lugares en donde eso ocurre. Yo creo, o sea, no sé, si tuviera que elegir algunas palabras para terminar, en relación a esto que vos estás diciendo, bueno, obviamente, cuando uno aprende a componer, en nuestro caso hablo de la composición, digo, uno siempre tiene modelos de composición, ¿no? Compositores, compositoras, bandas, no sé, proyectos, lo que fuera. Eh, y todo lo que uno aprende, de alguna manera, después, el tema es saber cuándo poner en práctica qué cosas o cómo combinar esas cosas, ¿no? Eh, es cierto, como vos decís, que yo tuve suerte en este caso de conectar con un documental que, no sé, a mí me encanta, o sea, me encantó mucho la historia y como les contaba, apenas fue una charla telefónica de, che, está este personaje que vivió en tal época, hizo tal cosa, no sé qué, fue como tipo, ya me sonó, ya prácticamente ahí tuve la partitura hecha. Eh, pero también creo que, y valoro mucho, y lo vuelvo a decir, el hecho de haber trabajado con un director que me permitió hacer prácticamente lo que quería en función de las referencias que él tenía, porque realmente no eran para nada parecidas a lo que yo compuse, las músicas de referencia. Pero me dijo, yo confío en vos, y eso me abrió un canal como para componer súper tranquilo. Creo que eso es una fortuna enorme también. Porque muchas veces también puede llegar a pasar que desde la dirección o desde la producción o de ambos lugares le bajan una data de tipo, esto tiene que ir por acá. Y a veces no resuena tanto en el espíritu o en no sé, o en los gustos musicales o en la estética musical de uno. Y eso, bueno, configura otro tipo de terreno de juego, ¿no? Creo que es súper importante lograr ese tipo de relación y ese tipo de vínculo. Nada, compartirles eso. Y de nuevo, muchísimas gracias, Jerónimo, y ustedes por ver y escuchar y por el interés. Bueno, gracias a vos, Hernán Karlenievich. Nos vemos en cualquier momento. Cuando quieran. Adiós. Adiós.